Hay algo que nadie te dice cuando te jubilas, que el mundo empieza a verte como si ya no existieras. No de golpe, no con crueldad abierta, sino poco a poco, como cuando se va apagando la luz de una vela. Primero dejas de ser maestra, luego dejas de ser esposa, y si no tienes cuidado, terminas siendo solo la señora que vive en la casa grande de la colonia del Valle, la que todavía tiene nombre en la escritura pero que ya nadie toma en cuenta para nada que importe. Yo me llamo Carmen, tengo 64 años y llevo 8 viuda. Fui maestra de primaria durante 32 años en una escuela pública de la alcaldía Benito Juárez. No soy rica, pero tengo mi casa, tengo mi pensión, y tenía, hasta hace poco, la certeza de que mis 3 hijos me querrían aunque fuera a medias. Esa certeza fue lo primero que perdí. Todo empezó un martes por la mañana, a finales de enero. Estaba en la cocina preparando avena cuando sentí que el lado derecho de mi cara se adormeció de repente, como si alguien me hubiera puesto hielo directamente en el nervio. Quise llamar a mi hijo mayor y no pude articular las palabras. Quise caminar hacia el teléfono y mi pierna derecha no respondió. Me senté en el suelo de la cocina, con la olla de avena hirviendo encima de la estufa, y pensé, esto es lo que dicen que se siente. La vecina de enfrente, doña Refugio, fue quien me encontró. Llevaba años conociéndome, y cuando vio que no había salido a regar las plantas a las 8 de la mañana, como siempre, tuvo el instinto de tocar el timbre. Fue ella quien llamó a la ambulancia. Fue ella quien les habló a mis hijos mientras los paramédicos me subían en la camilla. Los 3 llegaron al hospital esa misma noche. Mi hijo mayor, el que trabaja en una constructora y siempre anda con prisa. Mi hijo menor, el que estudió Derecho pero nunca ha ejercido y vive de lo que yo le doy. Y mi hija, la que se casó con un hombre de Monterrey y que hace 3 años se fue a vivir allá con sus 2 niñas, mis nietas, a quienes veo en foto más que en persona. Los 3 llegaron y lloraron. Los 3 me tomaron la mano. Los 3 le preguntaron al médico qué tan grave era, y cuando el médico explicó que había sido un derrame cerebral leve, que con rehabilitación podía recuperarme bien, que necesitaba reposo absoluto durante varias semanas y cuidado constante, los 3 asintieron al mismo tiempo. Y entonces, mi hijo mayor habló por todos, como siempre ha hecho desde niño. No te preocupes, mamá, nos vamos a turnar, no te vamos a dejar sola ni un día. Mi hija asintió con los ojos llorosos y dijo que le iba a decir a su esposo que esperara, que ella se quedaba. Mi hijo menor me apretó la mano y dijo que iba a reorganizar todo su tiempo. Y yo, desde la cama con el suero puesto y el lado derecho de la cara todavía entumecido, los miré y sentí algo que hacía mucho no sentía, que importaba, que me necesitaban, que después de años de sentirme invisible, seguía siendo el centro de algo. Qué equivocada estaba. El primer día en el hospital, ninguno de los 3 apareció. Pensé que había habido algún imprevisto. El médico pasó a revisarme a las 9 de la mañana y preguntó si necesitaba que llamaran a alguien de mi familia. Le dije que no, que ya vendrían. El tercer día, recibí un mensaje de mi hijo mayor. Decía que había tenido una reunión muy importante con un cliente de Querétaro y que no había podido venir, pero que mi hijo menor estaba al tanto. Mi hijo menor no apareció. Mandó un audio de WhatsApp diciéndome que estaba en un trámite que no podía dejar a medias, pero que al día siguiente sin falta. Mi hija me llamó desde Monterrey y lloró al teléfono y me dijo que su esposo no había podido cuidar a las niñas y que en cuanto se arreglara eso, ella tomaba el primer camión. El 7º día, una enfermera joven me trajo el desayuno y al dejarlo en la mesita de noche me preguntó, sin mala intención, con esa naturalidad que tienen las personas que trabajan en hospitales y han aprendido a normalizar lo que debería ser anormal. ¿Tiene usted familia, señora Carmen? Le dije que sí, que tenía 3 hijos. Ella asintió y sonrió, y no dijo nada más. Pero yo sí me quedé pensando en su pregunta el resto del día. ¿Tenía familia? Claro que tenía familia. Entonces, ¿por qué llevaba 7 días mirando el techo de esa habitación sin que ninguno de los 3 hubiera abierto la puerta? El día 15, el médico me informó que podía continuar mi recuperación en casa, pero que era indispensable que alguien estuviera conmigo durante al menos las primeras semanas. Le marcé a mi hijo mayor. Me contestó al cuarto tono.
Y antes de que yo terminara de explicarle lo que el médico había dicho, ya estaba diciéndome que justo esa semana era imposible porque tenían auditoría en la empresa. Le marqué a mi hijo menor. No contestó. Le mandé mensaje. Me respondió una hora después con un «Ahorita te llamo, mamá», y ese ahorita todavía está esperando. Le llamé a mi hija, y ella sí contestó de inmediato, con las niñas gritando de fondo, y me dijo que lo sentía muchísimo, pero que su esposo acababa de decirle que si se venía a México por más de una semana era un problema serio para su matrimonio. Colgué el teléfono. Me quedé viendo por la ventana de la habitación. Afuera había un cielo gris de Ciudad de México, de ese gris particular que tienen los días de febrero cuando no sabe si va a llover o simplemente va a quedarse nublado para siempre. Pensé en mis 32 años de escuela. Pensé en los 3 embarazos que tuve sin que mi marido pudiera pedirle permiso a nadie porque éramos pobres y no había licencias que valieran. Pensé en las veces que no compré ropa para mí, para que ellos pudieran ir a sus excursiones. Pensé en los fines de semana que no descansar para ir a sus festivales escolares, a sus partidos de fútbol, a sus graduaciones, y pensé en una cosa más, una cosa que no me había permitido pensar en todos esos días de hospital. ¿En qué momento los hice así? Porque eso también hay que decirlo. Uno no puede pasarse la vida poniéndose de tapete y luego sorprenderse de que los hijos aprendan a caminar encima. Yo les di todo. Les di demasiado. Les di sin pedirles nada a cambio, porque me convencí de que eso era ser buena madre. Y resulta que una buena madre también tiene que enseñarles a sus hijos que las personas tienen límites, que el amor no es un pozo sin fondo, que la gratitud se aprende o se pierde. Eso lo entendí en el hospital, un martes gris de febrero, con el suero ya sin aguja pero la bata de papel todavía puesta. Llamé a doña Refugio, la vecina. Le pedí un favor, que viniera por mí al día siguiente con un taxi y que me acompañara a hacer unos trámites antes de ir a casa. Ella no me preguntó qué trámites, solo dijo que a las 10 de la mañana estaba en la puerta del hospital. Llegué a mi casa después de 22 días. Tenía la pierna derecha todavía torpe, pero caminaba. Tenía el habla completa. Tenía la mente, gracias a Dios, perfectamente clara, tal vez demasiado clara. Lo primero que noté al entrar fue que alguien había estado en la casa, no de manera obvia, no como si hubieran entrado a robar, sino de esa manera sutil que uno aprende a leer cuando ha vivido décadas en un mismo espacio y sabe exactamente dónde están sus cosas. El cajón de mi escritorio estaba 1 centímetro más abierto de lo que lo dejo siempre. El folder verde donde guardo documentos importantes estaba al revés, y el sobrecafé donde tenía una copia de mi testamento, el que hice cuando murió mi marido, estaba abierto. Me senté en mi sillón de la sala y respiré. Llamé a mi hijo mayor ese mismo día. Le dije que ya estaba en casa, que el médico me había dado de alta. Hubo un silencio breve antes de que respondiera, de ese tipo de silencio que no es sorpresa sino cálculo. «Qué bueno, ma». «Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?» Le dije que sí, que necesitaba hablar con él, que viniera el sábado. El sábado llegó puntual, cosa rara en él. Llegó con una bolsa de pan dulce de la panadería que me gusta, como si el pan dulce fuera a borrar 3 semanas de silencio. Se sentó frente a mí en la sala y empezó a explicarme lo de la auditoría, lo del cliente de Querétaro, lo complicado que había sido todo. Yo lo dejé hablar, lo escuché completo, y cuando terminó, le pregunté, ¿entraste a mi cuarto mientras yo estaba en el hospital? Se le cortó la respiración un momento. Solo un momento. Pero yo lo vi. No, mamá, ¿cómo crees? Alguien abrió el folder donde tengo mis documentos. Habrá sido el viento o doña Refugio cuando fue a regar tus plantas. Le dije que doña Refugio no tiene llave de mi cuarto, solo de la puerta principal, y el viento no abre folders. No me respondió. Cambió el tema. Me habló de un departamento que había visto en Coyoacán, muy bonito, muy tranquilo, ideal para una señora mayor que vive sola. Me dijo que ya era tiempo de pensar en algo más manejable que la casa grande, que la casa requería mantenimiento, que la colonia ya no era tan segura, que él podría ayudarme con el proceso de venta. Lo miré a los ojos y le dije que la casa no estaba en venta. Se fue media hora después con el pan dulce intacto. Mi hijo menor llegó el miércoles siguiente. No trajo nada,
Llegó con las manos en las bolsas de la chamarra y una sonrisa de niño chico que desde siempre le ha funcionado para salirse con la suya. Se sentó en el mismo lugar que su hermano y me dijo que lo sentía mucho, que había querido ir al hospital, pero que estaba en un momento muy difícil económicamente y que hasta el pasaje se le había complicado. Le pregunté cuánto necesitaba. Me dijo que si yo pudiera prestarle 15,000 pesos, que era para saldar una deuda con un compañero, que en cuanto le cayera un trabajo que estaba por cerrarse me los regresaba. Le pregunté si sabía que yo acababa de salir del hospital después de un derrame cerebral. Me dijo que sí, claro, y que por eso él también había estado muy angustiado, que no se imaginaba qué hubiera hecho si me pasaba algo, que yo era lo más importante para él. Le pregunté si eso era lo que había ido a decirme. Se quedó callado. Le dije que no tenía los 15,000 pesos, que el hospital había costado caro. Era mentira, pero era la primera vez en décadas que le mentía, y lo hice con una calma que me sorprendió. Se fue sin despedirse bien. Mi hija llegó el viernes, en camión desde Monterrey, con las 2 niñas. Fue la única que llegó sin pedirme nada, al menos en apariencia. Llegó con las niñas dormidas y ojerosa y me abrazó en la puerta y lloró de verdad, de ese llanto que no se puede fingir. La hice pasar, calenté sopa, acosté a las niñas en el cuarto de visitas, y cuando estuvimos solas en la cocina, con el café entre las manos, me contó la verdad. Su esposo llevaba meses diciéndole que la casa era demasiado grande para mí sola, que era una lástima tenerla desperdiciada, que si yo decidía venderla y repartir entre los 3 hijos, ellos podrían pagarse una casa propia en Monterrey y dejar de rentar, que él había hablado con mis hijos mayores y que todos estaban de acuerdo en que era lo mejor para mí. Le pregunté si ella también estaba de acuerdo. Tardó en responder. Y en ese silencio encontré la respuesta verdadera. «Mamá, es que nosotros también tenemos necesidades», me dijo al final. Le dije que sí, que entendía, que yo también había tenido necesidades toda mi vida, pero que nunca se me ocurrió resolver las mías a costa de otra persona. Se fue el domingo con las niñas. Me abrazó mucho antes de irse. Creo que en algún lugar de ella sí había arrepentimiento, pero el arrepentimiento sin acción es solo una emoción, no una decisión. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón de la sala con la lámpara de buró encendida y estuve pensando en todo lo que había construido y en cómo lo había construido. Pensé en las mañanas que me levanté a las 5 para llegar temprano a la escuela y también dejar el desayuno hecho. Pensé en las tardes que corregí exámenes mientras escuchaba sus programas de televisión de fondo. Pensé en el año que no fui al médico por el dinero que costaba, porque ese mismo dinero alcanzaba para los útiles de los 3. Y pensé en algo que me costó mucho admitir, que parte de lo que les hice fue un error. No el quererlos, no el sacrificarme, sino el no enseñarles que el sacrificio tiene un nombre y que ese nombre merece respeto. Yo nunca les pedí gracias, nunca les dije hago esto por ustedes. Les di en silencio y esperé que el amor fuera suficiente para que entendieran. Pero el amor sin palabras claras no enseña nada. Solo deja a los hijos acostumbrados a recibir y sin ningún mapa para aprender a dar. Eso no los absuelve. Tienen más de 30 años y son responsables de sus propias decisiones. Pero a mí me ayudó a entenderlo, porque dejé de cargar toda la historia como si fuera solo su culpa. Al día siguiente llamé a una notaría en la colonia Nápoles. Pedí cita para esa semana. La secretaria me preguntó para qué asunto y le dije que para modificar un testamento. Llegué a la notaría un jueves por la mañana, con doña Refugio de acompañante porque el médico todavía no me recomendaba salir sola, y con una lista escrita a mano de lo que quería cambiar. El notario me recibió en su oficina, me ofreció café y escuchó con paciencia y sin gestos de sorpresa, porque supongo que los notarios han escuchado todas las historias del mundo. La casa la iba a heredar en partes iguales a los 3, según el testamento original. Eso lo cambié. La casa pasaría ahora a un fideicomiso. Si yo fallecía antes de venderla, el dinero de la venta iría destinado en 2/3 partes a la escuela donde trabajé 32 años, para becas de niños de escasos recursos. El tercio restante se dividiría en partes iguales entre mis 3 hijos, no como regalo, sino como reconocimiento de que sí son mis hijos y que el vínculo existe aunque se haya dañado. El notario levantó la vista de sus papeles un momento.
¿Está segura, señora Carmen? Le dije que hacía tiempo no había estado tan segura de algo. Antes de salir de la notaría, le pedí al notario un favor más, que preparara 3 cartas, una para cada hijo, explicándoles los cambios y la razón. No quería que se enteraran por rumores ni que interpretaran lo que quisieran. Quería que leyeran, en mis palabras y con mi firma, exactamente por qué. La carta decía, más o menos, lo siguiente: que los quería, que siempre los había querido, que nada de lo que había hecho en mi vida había tenido otro propósito que verlos bien, que no les guardaba rencor por lo del hospital, pero que tampoco podía fingir que no había pasado, que había aprendido, tarde pero aprendido, que el amor verdadero incluye honestidad y que la honestidad a veces duele, que la casa no estaba en venta, que yo seguía siendo la dueña y que pensaba vivir en ella el tiempo que Dios me diera, con salud o sin ella, que si algún día querían tener una relación conmigo de verdad, no con mi testamento sino conmigo, la puerta de mi casa estaría abierta, pero que esa relación tendría que construirse desde cero y desde la verdad. Las cartas se enviaron por conducto del notario, con acuse de recibo. Las reacciones llegaron en menos de 48 horas. Mi hijo mayor me llamó furioso. Me dijo que era una decisión irracional, que estaba actuando por enojo, que debía pensar las cosas con calma. Le dije que llevaba 22 días en el hospital pensando con mucha calma. Me colgó. Mi hijo menor me mandó un mensaje largo donde me decía que yo nunca había entendido lo difícil que era la vida para las personas de su generación, que las oportunidades no eran iguales, que yo había tenido suerte con mi pensión del magisterio. Le respondí que mi pensión la gané trabajando 32 años, y que él tenía 34 años y un título universitario, que las oportunidades también se construyen. No contestó. Mi hija me llamó al tercer día. No con enojo, sino con algo que sonaba más a tristeza. Me dijo que había tenido una conversación muy seria con su esposo y que le había dicho que la manera en que habían manejado todo estaba mal. Me dijo que lo sentía. Le dije que lo escuchaba. Le dije que el sentirlo era un buen comienzo, pero que las disculpas necesitan tiempo para volverse reales, que podíamos empezar por algo pequeño, que las niñas me llamaran los domingos, que ella y yo pudiéramos hablar sin que su esposo estuviera decidiendo lo que podía o no podía hacer. Dijo que sí. Eso también es un comienzo. Han pasado 3 meses desde que salí del hospital. La pierna derecha ya casi no me falla. Voy 2 veces por semana a rehabilitación en un centro que queda a 10 minutos de mi casa en el metro. Aprendí que el metro es maravilloso cuando no tienes prisa y cuando llevas tarjeta de adulto mayor. Volví a la escuela donde trabajé, no como maestra sino como voluntaria. Una vez por semana voy a apoyar con lectura a los grupos de primer año. Los niños de 6 años no saben quién es mi hijo mayor ni cuánto vale mi casa. Solo saben que llego con libros y que les leo historias con voces distintas para cada personaje, y eso, resulta, es suficiente para que un martes por la mañana valga la pena. Doña Refugio y yo ahora desayunamos juntas los jueves. Ella trae sus tamales de rajas y yo pongo el café. Hablamos de sus hijos, de los míos, de las novelas que hemos visto, de lo que se nos antoja hacer antes de que se nos acaben los años. La semana pasada me dijo que quería ir a Oaxaca en su cumpleaños, en agosto, y que si yo quería la acompañaba. Le dije que sí sin pensarlo 2 veces. La casa sigue siendo mía. La regué esta mañana antes de sentarme a tomar café. Las bugambilias que planté el año que murió mi marido están floreciendo otra vez, de ese color entre rosa y violeta que nunca he podido describir bien, pero que me hace sentir que el tiempo pasa y que eso no siempre es una pérdida. Me pregunté muchas veces, durante esas semanas largas de hospital, si había fallado como madre. Y creo que la respuesta honesta es, en algunas cosas, sí. No en el amor, que siempre fue real, sino en enseñarles que el amor tiene forma, que tiene acciones concretas, que no basta con recibirlo si no se aprende también a devolverlo. Eso no lo aprendieron porque yo nunca se los pedí, y eso sí fue un error mío. Pero también aprendí que reconocer un error no significa cargarlo para siempre. Significa entenderlo, nombrarlo y decidir qué hacer distinto desde hoy. Yo decido desde hoy que vivo para mí, no con egoísmo, sino con la dignidad que se gana después de décadas de darlo todo. Decido que mi casa,
Mi pensión y mis años que quedan son míos, no una herencia que alguien pueda reclamar antes de tiempo. Decido que puedo querer a mis hijos y al mismo tiempo no permitir que me traten como si ya estuviera de más. Decido que la vejez no es el final de nada. Es, si una se lo permite, el primer capítulo donde finalmente una escribe lo que quiere. Y si algo aprendí en ese hospital, en esos 22 días mirando el techo y esperando a alguien que no llegó, es que la persona más importante que podría haber llegado era yo misma, y que, a los 64 años, con la pierna todavía un poco torpe y la cara a veces entumecida por las mañanas, yo sí llegué. Eso, al final, fue suficiente.